Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria, dándole toda honra a nuestro Padre Celestial por un Shabbat más que nos permite estar con vida para poder dar un nuevo comienzo a otro ciclo de la escritura de la parashá de la Torá. Y en esta semana vamos a estudiar la parashá número 1, la parashá Bereshit, Génesis, Bereshit, en el principio, ¿verdad? Es un buen significado para ella, en el principio de. Y esta parashá comienza en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando. Está en la Roa Maritza Rivera, y doctora también en teología, la cual, ¿verdad? Estamos aquí en Beit Tefilá en Candelaria pastoreando, llevando la palabra, llevando la Torá a aquellos que nos ven a través también de este canal. Y cada Shabbat pueden, ¿verdad?, a través de este medio poder ver y poder escuchar la palabra de Abba Kadosh, porque sabemos a veces que, ¿verdad?, que hay personas que no pueden salir de sus hogares o están muy lejos, y a través de este medio el Poderoso ha permitido que esa palabra llegue a todos lados. Por eso dice la Escritura que esa palabra va a llegar a todos los rincones de la tierra. Luego de ahí entonces no tendremos excusa de que no escuchamos. En esta introducción vamos a hablar, ¿verdad?, que dice que Yahweh crea el mundo en 6 días. En el primero crea la luz y la oscuridad. En el segundo forma los shamayim, los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el tercero establece los límites de la tierra y el mar, y llama a surgir a los árboles y los pastos de la área de la tierra. En el cuarto día fija la posición del sol, de la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra. Los peces, las aves, reptiles son creados en el quinto día, animales terrestres y luego el ser humano en el sexto. Y Yahweh termina su trabajo en el séptimo día, lo separa como un día de descanso. Yahweh forma el ser humano del polvo de la Ares, sopla dentro de sus fosas nasales, lo hace un alma viviente, y originalmente el hombre es una sola persona, pero decidiendo que no es bueno que el hombre esté solo, Elohim toma un lado del hombre, lo transforma en una mujer y lo casa uno con el otro. Adán y Java, como fue el nombre que se les dio a ella, fueron puestos en el Gan Edén, son mandados a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente, había una serpiente que dice que era más astuta que todos los animales. Eso me dice a mí entonces que a los animales hablaban, porque ella habló con Java. Entonces la serpiente la persuadió a Java de violar el mandato, y ella comparte el fruto prohibido con su marido, y debido a su pecado, Java decreta que el hombre experimentará la muerte, retornando ¿a dónde? Al suelo de donde fue formado, al polvo, y que toda ganancia vendrá solamente a través del duro esfuerzo y dificultades. Entonces el hombre es echado fuera del jardín, del Gan Edén. Entonces Java tiene 2 hijos, Caín y Abel. Caín discute con Abel, lo asesina y se vuelve nómada. Y Adán tiene un tercer hijo, Shet, cuyo descendiente en la 10ª generación, Noah, es el único hombre justo en un mundo corrupto. Prácticamente es un resumen de lo que hay en estos 6 capítulos, y nosotros pues vamos entonces a comenzar con el capítulo 1 y versículo 1, y vamos a hacer un pequeño resumen de más o menos todo lo que se está hablando aquí. En el principio creó Elohim los shamayim y la Ares. O sea, la Torah empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas.
Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar del Creador, que es la misma esencia de la idolatría, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 25. Y este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, a la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Y este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el Creador está fuera del tiempo. Luego habla de que los Shamayim y la Ares fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico en el principio del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Abacadosh, nuestro Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Acuérdense que nuestro pensamiento es finito, pero dice la Escritura que el pensamiento de nuestro Abba es infinito. No está bien nosotros pensando algo cuando dice la Torah que ya Abba lo sabe. O sea, tu pensamiento está descubierto delante de Él. Entonces cuando dice en el principio creó, la palabra hebrea que ha sido traducida como creó es bará. Bará. Y esta palabra aparece 50 veces en las Escrituras y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. Y en el sentido estricto, solo el Creador es el único que puede crear. Solo Él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión de crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bará significa, puesto que el poderoso no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación, sí existían como un proyecto en la mente de nuestro Creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente de nuestro Abba, como está escrito en Hebreos capítulo 11 y versículo 3, que dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, no había nada. Eso estaba en su mente. Entonces, todo lo visible fue hecho de lo invisible. O sea que las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de que primero sucedió en el mundo invisible. Por eso la Escritura nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener emuná, tenemos que tener fe. Porque dice, ¿qué es la fe? Muchos dicen certeza de lo que se espera, convicción de lo que tú no ves. De lo que tú no estás viendo, entonces tú tienes que estar convencido de que tú lo estás viendo. Aquí hay una mesa y los demás dicen, yo no veo ninguna mesa. Los demás no la ven, pero tú en el mundo invisible, ¿verdad?, en el mundo espiritual, tú dices, claro que ahí está. Yo veo la mesa ahí. Y no, yo no veo nada, esto se volvió loca. No hay mesa en ninguna. Pero es que convicción, convencida de lo que no se ve, que lo estoy viendo. Esa es la emuná, esa es la fe que uno tiene que tener. O sea que todo lo visible, dice que todo fue hecho ¿de qué? De lo invisible. Entonces las cosas visibles van a ser resultado de las cosas invisibles. Dígame eso mejor. O sea que todo lo que sucede en el mundo visible, dije, es resultado ¿de qué? De lo que primero sucedió en el mundo invisible.
Y el Midrash enseña que ese plan es la Torá, que la sabiduría infinita del poderoso, del único Abacadosh, ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio del Mashiach, por causa del Mashiach, como también está escrito en Yohanan, capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: en el principio existía la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim, y ella estaba en el principio ¿con quién? Con Elohim. O sea que todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces esta palabra, esta Torah, este proyecto Mashiach fue hecho, materializado, ¿verdad? Fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mashiach no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera: por causa del principal creó Elohim los Shamayim y la Are, los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos de este hecho, que es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino, ¿por qué? Por medio de las cosas que Él ha creado, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20, que dice: porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se lo hizo evidente, o sea, se lo hizo visible, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerlo por medio de lo que Él revele de sí mismo. Él se revela, tú lo conoces, pero también tú tienes que, ¿qué? En medio de tu obediencia, Él se va a revelar. Y eso es lo que, ¿verdad? Todo, bueno, por lo menos yo deseo. Capítulo 1 y versículo 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, que significa caos, masa informe, desorden, confusión, vacío, vanidad, nulidad, desierto, yermo. Según Rashi, tohu debe ser entendido como un asombro y consternación por la vaciedad que se encontraba en la tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bohu. La traducción aramea, Targum de Jonathan, dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. En el Salmo 104, 1 al 9 está escrito, dice: bendice alma mía Yahweh, Yahweh Elohim mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los shamayim como una cortina. Eres el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre su cimiento para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido, las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Según este salmo, parece ser que el orden de la creación de las cosas fue el siguiente: la luz, los cielos, los shamayim y la tierra. Or, shamayim y ares en hebreo. Los sabios luego dijeron que ambas cosas fueron hechas al mismo tiempo, como está escrito en Isaías, Yeshayá 48:13. Ciertamente mi mano fundó la Are
y mi diestra extendió los shamayim, cuando los llamó, comparecen juntos. Por eso también en una porción de la Escritura dice que el cielo y la tierra se hacen testigos. Entonces continuamos en el capítulo 1, versículo 3, él dice, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. Lo que Yahweh dice también lo hace, en Números 23, 19 y Salmo 33, 9. Lo primero que Yahweh hizo fue la luz. Y a partir de ahora vemos entonces la organización del universo. Y como fue hecho primero la luz, observamos que el sol todavía no había sido hecho. Esto nos enseña que no se trata de la misma luz que luego se producía por el sol y las estrellas, sino que había ¿qué? Otra luz al principio. En el capítulo 1, versículo 4, dice, vio Elohim que la luz es buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Esta luz primordial fue la luz del Mashiach. Fue lo primero que el poderoso reveló en la creación. Sin embargo, esta luz fue ¿qué? Fue separada. ¿Separada de dónde? De las tinieblas. Fue escondida del mundo para ser revelada más adelante, como está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 1 y versículo 4 al 10. Y también en Yohanan, capítulo 3, versículo 19, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los rabinos antiguos consideraron que el Mashiach fue la razón por la cual fueron creados los Shamayim y la Are, los cielos y la tierra. La luz que fue revelada antes de la formación del sol y las estrellas fue vista como la luz del Mashiach, que estaba buscando una vasija apropiada para poder manifestarse finalmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es nuestra luz. En el capítulo 1 y versículo 5 dice, fue la tarde y la mañana un día. La Torah no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, sino más bien avanza de manera circular o espiral. Por esta razón no se debe entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. Y según la Torah, el día empieza con la noche. Primero dice que había oscuridad y luego vino la luz. ¿Y ese es qué? Ese es un día. Entonces aquí no dice que fue el primer día porque los demás días no habían venido todavía. Y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día. Por lo tanto dice un día o día uno. En hebreo es Yom Echad. Y la palabra Echad es la misma que se usa para el poderoso, que es uno, según Devarim 6:4. Echad es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir uno, en referencia a un objeto masculino. Y el día Echad era un día único, porque solo durante ese día Elohim fue único. Entonces, según Nachmanides, las palabras Vayehi Erev no quiere decir y fue la tarde, sino y hubo desorden. Porque la raíz de Erev significa caos, mezcla, desorden. Y es por eso que la noche es llamada Erev, porque cuando el sol baja, la visión se hace ¿qué? Confusa. Entonces la palabra de la Torah para mañana es Boker, que es lo opuesto. Cuando el sol sale, el mundo se hace Bikoret, que significa ordenado, claro para discernir. Entonces de esta manera se explica que los primeros días son contados a base de la obra de poner las cosas en orden que antes estaban desordenadas. Cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla entonces de tarde y mañana. Del caos ¿a qué? A la armonía. Continuamos, ¿verdad? En el versículo 6, ahí del capítulo 1, y dice, y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Según Nachmanides, el universo fue creado como un grano pequeño que fue luego expandido. Ese grano fue la única creación física, todas las otras creaciones fueron espirituales.
Según él, el nefesh, que es el alma de los animales, y la neshama, que es la alma superior del hombre, fueron creaciones espirituales. Y en ese grano estaba toda la materia prima para el resto de las cosas. Entonces, cuando ese grano, que era tan pequeño que no había sustancia en él, fue expandido, se transformó en materia y entonces comenzó el tiempo. Usted sabe que para Abba el tiempo no existe, porque él dice que un día es como ¿qué? 1000 años. ¿Usted sabe lo que es un día 1000 años? Te pasa años luz por ahí para arriba. Un día como 1000 años. Entonces, continúa en el capítulo 1, versículo 7, dice: hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, un trabalengua, ¿verdad? Este texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, encima de la atmósfera alrededor de la tierra, y entonces esta cubierta de agua protegería a la tierra de los rayos radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Y una capa de ese tipo produciría dos cosas importantes: una presión atmosférica más alta y un clima tropical por toda la tierra debido al efecto invernadero. La desaparición de esta capa protectora puede ser una de las razones más importantes por lo que la edad del hombre se redujera aproximadamente el 90% después del diluvio. Rashi destaca el hecho de que la obra para organizar el agua no fue terminada durante el segundo día, sino en el tercero. Y por esto, en el tercer día, Elohim dijo 2 veces que era bueno. Cada obra terminada fue evaluada y declarada buena. O sea que en el segundo no dijo que era bueno, sino en el tercero 2 veces dijo que era bueno. Capítulo 1, versículo 8 dice: llamó Elohim a la expansión Shamayim, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. La palabra cielo en hebreo es Shamayim y está en la forma dual, un par de cielos. Y esto puede ser una alusión a los 2 tipos de cielos que hay en el universo, que es la atmósfera y el espacio fuera de la atmósfera. Versículo 9. Y Elohim dijo: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los Shamayim y que aparezca lo seco, y fue así. O sea que al principio lo seco era un solo continente y más adelante fue dividida la tierra según Bereshit 10:25. En el capítulo 1 del 11 al 12, y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Elohim que era bueno. Por la palabra de Abba, la tierra empezó a producir vegetación. Durante los días posteriores, Yahweh formó y moldeó la materia para que las cosas fueran de la manera como nosotros las conocemos hoy en día. Y está escrito que Yahweh mismo plantó este huerto, según Génesis Bereshit 2:8. En algún momento histórico, este huerto fue quitado de la tierra y ahora está en el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Y en el futuro será restablecido en la tierra y los justos podrán entrar en él, como está escrito en el libro de Gilgalut, Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach, lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Al que venciere. Que el poderoso nos ayude a poder vencer, ¿verdad? Y llegar a ese día. Capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: y dijo Elohim: hallé lumbreras en la expansión de los Shamayim para separar el día de la noche, y sean para señal y para estación y para día y para años, y sean por luminaria en la expansión de los Shamayim para alumbrar sobre la Ares. Y dice que fue así. Las 3 clases de lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, incluidos los planetas, fueron puestos en los Shamayim para cumplir 7 propósitos divinos principales. Número 1, separar el día de la noche.
Número 2, para hacer ¿qué? Señales. Número 3, marcar las citas divinas. Número 4, mostrar día. 5, mostrar años. 6, ser lumbreras en la expansión de los Shamayim. Y 7, alumbrar sobre la tierra. Mire el propósito. Nuestro Abba tenía todo planificado de una manera perfecta. En el capítulo 1 y versículo 16 dice: hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las Kokabim. Las Kokabim son las estrellas. Hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torá de la creación de todas las cosas. Esta es Bará, Asá y Yatzar. Bará creó, dio existencia a algo que no existía, según Bereshit, Génesis 1:1 y versículos 21 y el 27 y el 28. Asá hizo, o sea que llevó a cabo, perfeccionó en su estado óptimo, según Bereshit 1:16. Yatzar formó, moldeó, según Génesis 2:7. Y en el cuarto día Elohim hizo el sol, la luna, las estrellas, no los creó. Ya existía todo el material necesario desde el primer día. ¿Por qué? Porque en el Salmo 104:19 está escrito: Él hizo la luna para medir las estaciones. O sea, todo estaba ahí a su mano. En el capítulo 1 y versículo 21 dice: creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Elohim que era bueno. En Job 40:19 está escrito que Behemoth era algún tipo de dinosaurio, o sea, fue el primero de los caminos de Elohim. Esto concuerda bien con este texto de la Torá que dice que Elohim creó, Bará, los grandes monstruos marinos. Y fue lo primero que creó después de la creación de la materia prima, que luego sería transformada en Shamayim y Aret. Y en este momento fue creado el Nefesh, el alma de los seres biológicos. Parece que los dinosaurios están mencionados en las escrituras como contemporáneos con los hombres en el tiempo de Job, alrededor del 1700 años antes de la era común. En Job 40:15 al 24, 41:1 al 34. Hay muchas personas que no creen que hubo dinosaurios. No creen que hubieron animales tan grandes en la tierra. Y la escritura lo establece. Y además los científicos han encontrado muchos huesos. No es que eso lo han inventado, porque ¿quién se va a inventar una cosa tan fea? Unos animales tan grandísimos, corpulentos, unas cosas terribles. Por eso la escritura dice que Él creó los grandes monstruos marinos. Entonces Behemoth es como si fuera un rinoceronte, un Behemoth, porque el otro es otro animal marino con el que dice que Abba juega con él, según la Torá. Entonces, donde usted ve eso, como le dije, en Job 40:15 al 24 y el 41:1 al 34. La palabra hebrea Bará, creó, aparece solamente en 3 ocasiones en el relato de la creación de la Torá. La creación de los Shamayim y la Aret y la materia, según Génesis 1:1. La creación de los grandes monstruos marinos y el resto de los animales que viven en el agua y en el Shamayim, que es el alma biológica, según el 1:21. Y la creación del hombre, el alma superior, según el capítulo 1 y versículo 27. Oiga, Abba hizo muchas cosas en todo ese tiempo. Creó con su palabra. En el capítulo 1 y versículo 25 dice: hizo Elohim las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Elohim que era bueno. Durante el 6º día, Yahweh hizo los animales terrestres. No dice que los creó,
dice que los hizo. En el capítulo 1, versículos 26 al 27, y dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la aire. Creó pues Elohim al hombre con la imagen suya, con la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Antes de crear al hombre hubo una decisión en la corte celestial. El poderoso se ha rodeado de seres superiores que están involucrados en su proyecto de una manera activa. ¿Dónde vemos esto? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, Job 1, 6, el 2, 1 y Daniel 4, 17 y Apocalipsis 4, 4 y 5, 11. También los malach, los ángeles, son copartícipes con el poderoso en sus obras, porque son enviados a ejecutar las órdenes divinas, según el Salmo 103, 20. Así que en este momento los malach, los ángeles, fueron invitados a tomar una decisión colectiva para la creación del ser humano. Sin embargo, a pesar de que tomaron esta decisión colectiva, no tuvieron un papel activo a la hora de crear el hombre, porque está escrito en el versículo 27, que dice, creó Elohim al hombre, no dice crearon, o sea, lo cual excluye ¿a quién? A los ángeles de esa creación. Hay otros textos donde el verbo aparece en plural después de Elohim, y esos textos indican que los malach tuvieron un papel activo y colaborador en la acción, según Génesis, Bereshit 20:13 y 2 de Samuel 7:23. El ser humano tenía que reflejar la manera de ser del poderoso en el mundo natural, como los malach le reflejan, ¿verdad?, en el mundo sobrenatural. Las dos palabras que han sido traducidas con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es Be-Salmenu, Ki-Demutenu, que tiene dos prefijos diferentes, que es Be y Que. Be significa en o con, y Que significa como, de acuerdo a, y es una comparación. Esto es hebreo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos espirituales, según 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 40 y 44. Y de esa manera el hombre también reflejaría con su forma física las cualidades del invisible, como está escrito en el versículo 27. Con la imagen de Elohim lo creó. Como esas cualidades del poderoso también están reflejadas en los malach, él pudo decirle nuestra imagen. Entonces dice, y ejerza dominio. Cuando habla de que ejerza dominio, el ser humano fue creado para dominar sobre los animales y la tierra, y de esa manera él reflejaría el dominio del poderoso sobre todas las cosas. Entonces este dominio del hombre dependía de la sujeción al dueño de todas las cosas. Fue un dominio de mayordomía, no independiente. La independencia del hombre de su creador fue su ruina. Cuando dice varón y hembra los creó, la palabra hebrea que ha sido traducida como hombre es Adam. Y más adelante vemos cómo la mujer no fue creada aparte del varón, sino como una parte de ¿qué? De él. No dice que cogió otro pedazo, ¿verdad?, de barro, otro poco de barro y creó a la mujer ahí. No, dice que fue creada del varón. O sea que los dos juntos forman el ser humano. Y Adán, como también está escrito en Bereshit, capítulo 5 y versículo 2, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. La expresión varón y hembra debe ser entendida como masculino y femenino. Y esto nos enseña que un varón debe ser ¿qué? Masculino, y una mujer debe ser femenina. Tienen que ser diferentes.
Cuando el hombre deja de tener claro el hecho de que fue creado varón y mujer, masculino y femenino, deja de cumplir una de sus funciones más importantes en la creación. Y por ese motivo, la Torá es muy clara en afirmar que hay diferencias muy marcadas entre el varón y mujer. Y prohíbe todo tipo de acción que sirva para eliminar esas diferencias. Cuando tomas una forma diferente, le estás diciendo a Abba, como tú me creaste, no sirvió. Lo que tú hiciste no sirvió. Y Abba no se equivoca cuando hace las cosas, porque eres perfecto. En el capítulo 1 y versículo 28 dice: y los bendijo Elohim y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenan la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los shamayim y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es el principio de los 613 mandamientos que aparecen en la Torá. El hombre tiene la obligación de multiplicarse. Para poder multiplicarse de forma adecuada hay que entrar en un pacto matrimonial y tener hijos. El que no quiere casarse y tener hijos resiste el propósito original para el ser humano. Solo en casos muy especiales y particulares se puede permitir que un hombre o una mujer se queden sin casar. La familia es el pilar principal del fundamento de la sociedad. El poderoso no bendijo al hombre cuando estaba solo, o lo bendijo cuando estaba solo. No lo bendijo cuando estaba solo, sino cuando estuvo acompañado ¿de quién? De su esposa. Entonces esto nos enseña que el matrimonio entre hombre y mujer ha recibido una bendición del Shammai. Y en este caso la bendición del hombre resultó en su capacidad de poder procrear y tener muchos hijos, lo cual es una de las bendiciones más grandes que el hombre puede recibir. Según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 20, Salmo 127, 3 al 5 y Proverbios 17, 6. En el capítulo 1 y versículo 29 dice: y dijo Elohim, aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la área, todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Los hombres no podían comer carne hasta después del diluvio, según Bereshit 9:3. Todo lo que comían era ¿qué? Semillas, vegetales, que estaban ahí, frutas, a la mano. Según el capítulo 1 versículo 30 dice: y a toda bestia del área, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre el área y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. O sea, todos los animales comían vegetales. Ningún animal mataba a otro para comer. El mundo fue creado muy diferente a lo que vemos ahora. Y después de la caída, el pecado, según Romanos 8, 19, 22, todo cambió. Capítulo 1, versículo 31 dice: y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. La muerte del hombre no es buena, es un enemigo. Por lo tanto, en este momento no había muerte. La muerte no solo entró en un hombre, sino también en el resto del mundo. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, como está escrito en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y usted dice: no, pero es que yo nací de mi mamá y yo no tenía pecado. Y usted, por cuanto todos, no dice uno, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos. ¿Por qué? Porque desde el principio, como Adán pecó, pues la muerte entró y se extendió hacia todos los hombres. Capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: así fueron acabados los Shamayim y la área y toda su hueste, y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. O sea, que cesó de su labor. Así que con el mismo cese, la obra fue ¿qué? Completada.
capítulo 2 y versículo 3 dice, y bendijo Elohim el séptimo día, lo separó, otro día lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que él había creado para hacer. El séptimo día fue un día bendecido por Abba. Hay una bendición especial pronunciada sobre y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica. Anteriormente los seres vivos, animales y hombres habían sido bendecidos, pero ahora el poderoso bendijo un día, o sea, un lapso de tiempo de 24 horas. Pero no solo bendijo el séptimo día, sino también que lo separó, lo apartó, lo santificó. O sea que la palabra hebrea que ha sido traducida como santificar es Kadash. Kadash, que significa apartar. Y esta palabra tiene dos connotaciones principales: apartar de algo y apartar para algo. Y en este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente. Pero no solo esto, sino también fue apartado para que el poderoso, para hacer de uso exclusivo o de su exclusiva posesión. Algo que ha sido separado, que ha sido apartado, solo puede ser utilizado para el objetivo para el cual fue apartado, Kadash. Si es utilizado para otra cosa o con otro motivo, es profanado. Así que el Shabbat fue apartado, fue Kadash, santificado, de los demás días de la semana para ser diferente, y fue separado para ser de la exclusiva posesión del Creador. Ese día es suyo. ¿Por qué? Porque Él lo apartó para Él. ¿Para qué? Para hacer un propio día. Por esto se llama mi día Kadosh. Lo llama Él. Según Yeshaya, capítulo 58, versículo 13 al 14, donde está escrito: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día Kadosh, dice Abba, y llamas al día de reposo delicia, al día Kadosh del Adón honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Adón, y yo te haré cabalgar sobre las alturas del Are, y te alimentaré con la heredad de tu padre Israel, porque la boca del Adón lo ha hablado. O sea, el Shabbat es el día de nuestro Creador. Él tiene un propósito muy específico para ese día. Y después de terminar toda la obra de la creación en 6 días, preparó un día exclusivo por medio del cual Él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro del hombre para separarlo, para Kadash, santificarlo, como está escrito en donde. Shemot, Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis Shabbat. Usted no ve que ahí dice que es el Shabbat de la Roá. Dice: de cierto guardaréis mis Shabbat. Porque esto es una señal entre yo, dice Abba, y vosotros, por todas que vuestras generaciones. No es hasta cuando yo diga, no, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahweh, que os aparté, santifiqué, Kadash, separé. O sea que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, y por eso es hijo de Elohim. Por lo tanto, el hombre ha sido hecho ¿para qué? Para ser un reflejo y un imitador de su Padre Celestial. Según el pensamiento hebreo, no hay mayor diferencia entre engendrar y crear. Por ejemplo, está escrito en el Salmo 92, que dice que las montañas fueron engendradas. Y como el Padre cesó de su labor en el séptimo día, el hombre hace lo mismo, como está escrito en Shemot 20, 8 al 11. Dice: acuérdate del Shabbat para Kadash, para santificarlo, para separarlo, para apartarlo. 6 días trabajará
y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No dice para la roá, para el líder, para el pastor, no. Dice para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo apartó. Pues como yo tengo que guardar el Shabbat, y como los paganos, los gentiles, no conocen esto, pues entonces que vaya a mi casa y se ponga a trabajar y se ponga a hacer 20 cosas que yo necesito allí, me lave el carro de una vez. No, eso no es así. La escritura, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la Torá? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. ¿Por qué? Porque se constituye en tu siervo. Si tú lo pones a trabajar en tu casa, es tu siervo. Tú eres entonces su amo. Pues la Torá dice, ni tu siervo, ni tu sierva. Es más, ni siquiera los animales, ni siquiera el extranjero que está contigo. Entonces, ¿por qué tiene que hacer esto? Porque Yahweh los separó. Es decir, en el séptimo día no se hacen cosas que intervienen en el orden natural de lo creado. Durante 6 días semanales el hombre puede intervenir en la creación, mostrando su poderío sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre durante el séptimo día? Ay, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Sentarme? No. 2 cosas principales: cesar de las actividades del resto de la semana y dedicarse de una manera especial a Elohim. Y de esa manera podrá obtener el beneficio de esa bendición que está pronunciada sobre ese día. La palabra hebrea que ha sido traducida como cesó es Shabbat, con V, Shabbat. Y de allí viene la palabra Shabbat, que es con B de bueno, que significa parada de actividades, parada en la producción, paro de la obra o simplemente el cese. O sea que la palabra Shabbat aparece por primera vez en Shemot 16:23, donde está escrito: él le respondió, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es Shabbatón, es Shabbat consagrado a Yahweh. Consagrado a Yahweh. Coced lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Por lo tanto, al traducir la palabra Shabbat como descansó y la palabra Shabbat como día de reposo, es fácil confundirlo con el significado y propósito primordiales de ese día. Si el Shabbat es un día cuando no se hacen actividades que intervienen en la creación, entonces el propósito del Shabbat no es que sea de descanso, sino de ¿qué? Dedicación al poderoso de una manera diferente al resto de los días de la semana. Y por otro lado, es cierto que está implícito el concepto de descansar en el Shabbat, pero es más bien un resultado de la caída en el pecado, cuando el trabajo del hombre se convirtió en algo pesado y el hombre tiene la necesidad de descansar un día a la semana, como está escrito en Devarim capítulo 5 y versículo 14. Mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva, mire cómo dice, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. En Shemot 20:11 también está escrito: porque en 6 días hizo Yahweh los Shamay y la Aret, el mar y todo lo que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo Kadash, lo apartó, lo santificó, lo separó. Entonces, aquí dice explícitamente que el poderoso descansó en el séptimo día. Sin embargo, el descanso no es lo primordial del Shabbat, sino que el cese de las actividades creativas y productivas.
De esta manera este día es convertido en un santuario en el tiempo. Este fue el primer tipo de templo que Yahweh hizo. Entonces, más adelante designó también un lugar físico para un templo. Y el templo del tiempo, el Shabbat, fue hecho para que el hombre pudiera reconocer que él no es el dueño, ni el que tiene todo el poder sobre las cosas creadas. De esta manera, al guardar el Shabbat, el hombre puede mostrar su sumisión y devoción al Creador. Yo no voy a guardar ningún Shabbat. El jefe me dijo que tengo que trabajar y como él dijo que yo tengo que trabajar, yo me voy a trabajar. Todas esas cosas usted tiene que plantearlas desde el principio, antes de usted coger un trabajo. Porque es mejor someterse al poderoso y ser devoto al Creador que al faraón. No, pero es que me voy a quedar sin trabajo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que te vas a quedar sin trabajo? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el dueño? Abacadosh. O sea que el principio del Shabbat no fue establecido en Sinaí, con la entrega de la Torá a Israel, sino en la misma creación, no en relación con Israel, sino en relación con el hombre. Y el Shabbat fue instituido justo después de la creación del hombre. Lo primero que el hombre experimentó después de ser creado fue ¿qué? El Shabbat del poderoso. Entonces esto nos enseña que el Shabbat fue hecho para el hombre, como está escrito en Mordejai, Marcos, capítulo 2, versículo 27. Y él les decía, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. E inclusive en el Shabbat no se hacen transacciones. El Shabbat es para usted dedicar ese día al poderoso, estar en sumisión a él, estar separado, apartado, estar Kadash. Entonces el Shabbat no fue hecho para los judíos, sino para ¿quién? Para el hombre, porque la gente no, los judíos son los que guardan el sábado, no, que los adventistas son los que guardan el sábado. La Torá a mí me dice otra cosa. La Torá me dice a mí que el cuarto mandamiento dice, guardarás, apartarás, separarás el Shabbat. No dice el domingo, dice el Shabbat. Y dice la Torá que el que le quite o le ponga a su palabra, ese va a tener que dar cuenta. Entonces no hay ningún texto en las escrituras que muestre que el Shabbat haya sido cambiado por otro día, o que haya sido abolido, o que haya sido cumplido de manera espiritual. El Shabbat fue hecho, ¿por qué? ¿Se hizo para quién? Se hizo para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. Shabbat Shalom.